Muy bien, muy buenas noches queridos hermanos. Vamos a ir con nuestras Biblias. Les quiero invitar a que nos vamos a Lucas, capítulo 4, versos 38 al 44, y a través de esta cita, vamos a ver lo que el Señor tiene allí para nosotros. Así que acompáñenme por favor en sus Biblias, allí a Lucas, capítulo 4, ¿bien? Versos 38. Muy bien. Entonces, Lucas, capítulo 4, versos 38 al 44. Y dice lo siguiente, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre, una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Bien, hermanos, a través de esta enseñanza hoy quiero hablarles acerca del tema Jesucristo, el Hijo de Dios con poder. Ese es el tema al cual hoy quiero invitarles a que todos podamos escuchar y poder entender. Quiero enfocarme básicamente en estos versículos que hemos leído, en tres puntos principales que nos muestran acerca del poder de nuestro Señor Jesús, no solamente en el ámbito natural, sino también en el ámbito sobrenatural, pero también además dentro de lo que viene a ser el poder de nuestro Señor Jesús en lo eterno. Bien, así que vamos a ir poco a poco estudiando estos versículos, y esperamos, por supuesto, de que cada uno de nosotros podamos venir a ser edificados en nuestras vidas por medio de la lectura. Bien, así que miren ustedes, hermanos, cuando nosotros, valga la oportunidad, lo que estamos viniendo, la Biblia la estamos leyendo y estamos ya casi completando, ¿no?, en este año 2025, la lectura bíblica. Y para este nuevo año 2026 ya tenemos allí otro método de lectura, pero justamente lo que nosotros hemos estado viendo, seguramente si hemos estado de una manera concienzuda, hemos estado observando de que todo el Nuevo Testamento principalmente nos muestra a nuestro Señor Jesucristo desde una perspectiva en la cual nos muestra una forma clara acerca de su divinidad, acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo es en definitiva, tanto como Dios, pero a la vez también evidentemente en un cuerpo humano, ¿no? 100% Dios y 100% hombre es lo que la Biblia nos muestra. Así es que los evangelios, por supuesto, nos revelan de que Él nació, dice la palabra, de una virgen, ¿no? María no había tenido ningún tipo de relación con ningún hombre, y Dios en su soberanía hizo de que esta mujer fuera quien diera a luz a nuestro Señor Jesucristo. Además, la palabra de Dios nos muestra en diferentes citas de que nuestro Señor Jesús vivió una vida sin pecado,
en distintas oportunidades nuestro Señor Jesús dijo: ¿quién de ustedes me puede a mí redarguir de algún pecado que haya cometido? Ninguno de sus de quienes querían evidentemente agarrar y buscar matar a nuestro Señor Jesús no tuvieron palabra alguna para poder proferir en contra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nuestro Señor vivió evidentemente una vida sin pecado. La palabra además nos dice de que Él murió por nosotros. Nuestro Señor Jesús dio su vida, dice la palabra. Él dio su vida por nuestros pecados, pero para nosotros como creyentes quedaría inconcluso y podríamos tal vez considerarnos a nosotros mismos como una religión más, y como aún Pablo podría decir allí en 1 Corintios 15, que nuestra fe sería vana y seríamos los más dignos de conmiseración si nuestro Señor Jesucristo no haya resucitado. La historia nos muestra que nuestro Señor Jesucristo resucitó. La historia nos muestra de que nuestro Señor Jesucristo, luego de haber estado 3 días muerto, Él conquistó la muerte. El apóstol Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿No? La muerte no se pudo enseñorear de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, evidentemente, toda persona puede llegar a tener vida eterna si tan solamente Él cree en nuestro Señor Jesucristo en una actitud de sinceridad, de honestidad delante de Él. Así es que todas estas afirmaciones los evangelios lo muestran acerca de nuestro Señor Jesús. Bien, así es que hoy, hablando acerca de estas citas desde Lucas capítulo 4 versos 38, vamos a ir justamente mostrando acerca de nuestro Señor Jesús, aunque pareciera ser de que entre estos versículos no se pudiera tal vez entrelazar. Sin embargo, nosotros podemos ver de que sí hay una sincronización, y a través de ello es que podemos hablar justamente acerca del poder de nuestro Señor Jesús desde estas perspectivas que ya les he mencionado. Quiero que podamos por favor leer allí desde el verso 38, porque en estas citas lo que nos está mostrando el doctor Lucas es de que nuestro Señor reveló su poder divino sobre básicamente estos 3 reinos: el reino natural, el reino sobrenatural y el reino eterno. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. Verso 38 nos dice lo siguiente, verso 38 al 40. Dice allí: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante les servía. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Si nosotros nos ponemos un poquito hacia lo que vino a ser el verso 31 de este mismo capítulo, 31 al 37, podemos ver de que nuestro Señor Jesús, ese día en el que está allí todavía con Pedro, es un día sábado. Bien, normalmente los judíos tenían esa costumbre de que el Shabbat del día sábado, que empezaba desde el viernes a las 6 de la tarde y terminaba, bajo el sistema lunar, terminaba el día sábado a las 6 de la tarde, terminaba el Shabbat. Entonces es un día de Shabbat, un día sábado, y más o menos como al mediodía es que ellos agarraban y terminaban el Shabbat con un tiempo de un almuerzo, un tiempo juntos, entre amigos, entre familias, en las cuales se invitaban normalmente a los hogares y tenían ese tiempo bastante plácido entre todos ellos en adoración, bueno, buscando alabar al Señor. Así es que en ese contexto es que nuestro Señor Jesús, Él predicó allí en la sinagoga en Capernaum. Incluso la Biblia en esos versículos nos dice de que nuestro Señor Jesús expulsó también allí a un demonio, ¿no? Y todo esto el apóstol Pedro, que hasta ese momento Pedro no había sido llamado por nuestro Señor Jesús,
todavía no era discípulo de nuestro Señor Jesús, pero sí ya había sido antes invitado por su hermano Andrés, ya había conocido él al Señor Jesús personalmente, pero él aún todavía no era su discípulo. La Biblia allí nos muestra de que Pedro, aprovechando ese momento, Pedro agarró e invitó a nuestro Señor Jesús a su casa. Claro que en ese tiempo no se lo conocía como Pedro, sino evidentemente como Simón. Así es que está allí nuestro Señor Jesús en esa reunión, allí en ese día de reposo, luego de haber estado allí en la sinagoga. Así es que la Biblia nos muestra de que Pedro pareciera ser de que tenía él allí algo en mente. La razón por la cual Pedro invitó a nuestro Señor Jesús no era solamente por un tema de una comida. El contexto nos muestra de que nuestro Señor llegó allí y cuando estuvo nuestro Señor allí y comió, o cuando estuvo allí por comer, luego nuestro Señor Jesús se dio cuenta de que había un problema a nivel familiar. Y ese problema a nivel familiar era de que la suegra de Pedro dice de que estaba con una gran fiebre. Miren ahí cómo nos muestra ese versículo, el verso 38. Solamente es Lucas quien menciona, y entendemos de que Lucas era doctor, y Lucas dice de que la suegra de Pedro estaba con una gran fiebre. Luego menciona Marcos, menciona Mateo también, pero ambos mencionan de que la suegra de Pedro tenía fiebre. Pero Lucas dice de que ella tenía una gran fiebre. Así que nuestro Señor actúa en ese momento. Simón parece que lo había calculado todo esto. Así es que hace de que esa grave infección que tenía esta mujer, nuestro Señor le ruegan a él por ella, le dicen que por favor si él puede sanarla, pero nuestro Señor dice inmediatamente, él se inclina hacia ella, la toma de su mano, ¿no? Podemos tal vez imaginarnos a ella en un gesto tierno hacia ella, la toma de su mano, es lo que nos dice por ejemplo Mateo capítulo 8 verso 15, y dice que nuestro Señor reprende allí a la fiebre y la deja, ¿no? Así que aquí es donde nosotros podemos ver el poder de nuestro Señor Jesús sobre el reino natural. Nuestro Señor, dice la palabra, tomó de una forma, con un gesto amable a esa mujer, tomó de su mano y reprendió a la fiebre que había en ella, la infección que había provocado su fiebre. En ese momento en el cual nuestro Señor Jesús reprendió, inmediatamente sale de esa mujer y dice la palabra de que ella inmediatamente se le fue la fiebre al instante, al instante. Aquí podemos entender claramente, no hubo, cuando nuestro Señor Jesús habló a esa fiebre e hizo esa reprensión, en ese momento la debilidad quedó prácticamente extinguida. Podemos ver, no hubo un periodo de recuperación, no fue de que los síntomas de la mujer se fueron poco a poco desapareciendo con el tiempo, sino de que nos dice de que inmediatamente la fiebre le dejó, inmediatamente los síntomas desaparecieron de esa mujer y prácticamente ella quedó totalmente sana y estuvo sin ninguna necesidad de recuperar las fuerzas perdidas. Esto es lo que nuestro Señor Jesús podemos ver dentro del reino natural. Todo lo que vino a ser como consecuencia del pecado. Porque la palabra de Dios nos dice eso. Una promesa que en Apocalipsis capítulo 21, verso 4 dice, la promesa del Señor de que cuando estemos con nuestro Señor, dice, ya no habrá tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Lo que la palabra de Dios en Corintios, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona diciendo de que el mundo gime a raíz del pecado. La consecuencia del pecado es que ha venido a la humanidad, ha venido en una consecuencia de enfermedades, en una consecuencia de emociones encontradas, de tristeza, de dolor y de muchas otras cosas que podemos ver que es consecuencia del pecado.
¿no? En este contexto vemos a nuestro Señor Jesús tomando un control absoluto, un poder absoluto sobre lo natural. Y cuando la Biblia allí menciona de que nuestro Señor reprendió a la fiebre, la palabra de Dios nos habla en cuanto a este tema de reprender a algo inanimado. Solamente se menciona aquí en este texto con respecto a la reprensión a la fiebre, y también cuando nuestro Señor reprendió a los vientos cuando estuvo allí en el mar de Galilea, cuando los discípulos estuvieron: Señor, por favor despierta que perecemos. Entonces dice que allí el Señor reprendió a los vientos cuando le dijo: calla, enmudece. Así que estas son las dos únicas oportunidades en las cuales el Señor nos muestra que por medio de la reprensión a algunos aspectos inanimados, el Señor tuvo control sobre ello, tuvo control sobre las cosas naturales. Esto es una de las cosas que la palabra de Dios nos muestra, y no solamente ello, también por supuesto, nos muestra allí más adelante. En ese mismo momento nos dice la palabra: esa mujer agarró, se levantó, dice, al instante se levantó, y dice, ella les servía. Tomó esa mujer al ratito su mandil y ya nomás agarró y se puso a servir. Pedro seguramente no solamente habría invitado a nuestro Señor Jesús, habría invitado también a sus familias de él, de su esposa, habría invitado también a otros amigos allí de la sinagoga. Así que seguramente la casa podría estar llena en ese momento. La suegra de Pedro en ese instante, la fiebre le fue quitada, los síntomas le fue quitado, la enfermedad se le fue quitada de una forma inmediata, de tal manera que ella estuvo lista para servir a todos quienes estaban en la casa. Así es que es importante que nosotros, hermanos, podamos entender esto. ¿Qué haya pasado si nuestro Señor Jesús, las curaciones que haya hecho, de pronto esas curaciones no hayan sido sanadas en ese preciso instante? ¿Qué haya pasado si nuestro Señor Jesús le haya dicho al ciego que su fe le haya sanado, pero ese ciego no haya sanado en ese momento, sino en la progresión y en la medida del tiempo más adelante? Con toda seguridad, todas las personas quienes estuvieran en contra de nuestro Señor Jesús hayan tenido N cantidad de argumentos para poder ir en contra de su divinidad. Si las curaciones de nuestro Señor Jesús no hayan sido instantáneas, definitivamente no habría mostrado su poder sobrenatural sobre las enfermedades. Definitivamente, sus críticos podrían haber afirmado que las personas habían mejorado como consecuencia simplemente de procesos naturales. Pero nada de eso ocurrió. Aún nosotros podemos ver que ni siquiera fue necesario de que las personas tuvieran fe en nuestro Señor Jesús. Simplemente el hecho en que nuestro Señor Jesús agarró y le dijo: vete, tu fe te ha salvado, o ya tu siervo está sano, o hija mía, tus pecados te son perdonados. Solamente en decir esto y en proferir alguna palabra a nuestro Señor Jesús, o tan solamente en tocar, fue suficiente para que en ese momento, cualquiera sea la enfermedad, cualquiera sea la limitación, inmediatamente salga de la persona a la cual nuestro Señor Jesús había hablado o tocado. Pero no solamente eso, miren lo que nos muestra allí en el verso 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Aquí también podemos ver, y miren ustedes, el día del Shabbat, del sábado, dice, la gente tuvo que esperar, porque evidentemente tenían allí a los líderes fariseos que estaban allí tan mirando a cosas tan minúsculas y para trasbuscar en la ley y en las tradiciones humanas. Así que ellos tuvieron que esperar a que termine el Shabbat,
hasta las 6 de la tarde. Por eso es que dice, y a la puesta del sol, cuando el sol se puso, cuando terminó el día sábado, entonces la gente empezó a sacar a sus enfermos. Eso es lo que nos muestra. Miren cómo incluso Marcos capítulo 1, 33 dice de que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad agarraron y al haber oído lo que había sucedido con la suegra de Pedro, esperaron nada más que el día termine para que todos ellos agarren y traigan a sus amigos, a sus familiares, a quienes estaban enfermos. Y nuestro Señor Jesús agarró y empezó a sanar. Y no solamente empezó a sanar, sino que simplemente sanó a todos aquellos a quienes les habían traído. Nuestro Señor actuó evidentemente en mucha consonancia con su compasión hacia las personas. Nuestro Señor actuó en amor. A pesar de las consecuencias del pecado, nuestro Señor Jesús actuó con mucha empatía frente a estas personas que estaban sufriendo de distintas enfermedades, y enfermedades que no eran, digamos, cosas como pequeños dolores de cabeza o cosas por el estilo. Muchos de ellos eran órganos afectados, eran sistemas en el cuerpo afectados, eran personas minusválidas, discapacitadas, pero ninguno de ellos fue una limitación delante del poder de nuestro Señor Jesús. Él agarró y con su poder divino, Él hizo todo esto de sanar a todos ellos. Así es que eso es lo que nos muestra. Ninguno de ellos fue excluido para nuestro Señor. Luego nos muestra aquí el verso 41, y esto es lo que nos muestra el poder de nuestro Señor Jesús sobre el reino sobrenatural. Miren ustedes allí el verso 41 dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Así que aquí nosotros, hermanos, podemos ver el poder de nuestro Señor Jesús sobre aquello que es definitivamente sobrenatural. Vemos allí que nos muestran de que los demonios estaban aterrados al ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos conocían evidentemente la verdadera identidad de nuestro Señor Jesús. Él dice allí, los demonios lo veían a nuestro Señor Jesús y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres la segunda persona encarnada de la Trinidad. Así es que Él, con una absoluta autoridad, Él agarraba y Él quitaba los demonios, quitaba ese tormento de los demonios de aquellas personas quienes habían sido poseídas. Aquí es donde vemos realmente el otro poder o el poder de nuestro Señor Jesús sobre todo aquello que es definitivamente sobrenatural. Así es que lo interesante de todo esto, y es algo, hermanos, que nosotros necesitamos entender muy, muy bien, es que miren ustedes que en cada uno de los textos que menciona, en cada uno de aquellos demonios quienes quisieron proferir y quienes dijeron, tú eres el Hijo de Dios, nuestro Señor, inmediatamente nuestro Señor Jesús, aunque sea a medias, le cortaba la palabra para que ellos no hablen esto, que aunque era una verdad, evidentemente nuestro Señor Jesús no permitía, no les daba a ellos ninguna autoridad a que ellos puedan pronunciar esta palabra acerca de nuestro Señor Jesús. Así es que, ¿por qué nuestro Señor Jesús no lo permitía? ¿Por qué era que nuestro Señor Jesús no permitía que los demonios testifiquen de que Jesús de Nazaret era el Hijo divino, el Hijo de Dios? Bueno, era sencillo y para nosotros importante en el sentido de que esto iba a crear confusión para la gente quien oiría, porque definitivamente no sería para nada adecuado de que la condición mesiánica de nuestro Señor Jesús
fuera proclamada por los representantes de Satanás. Nuestro Dios ha dado el único privilegio de que quienes tengamos que ir y proclamar el Evangelio seamos sus hijos, nosotros. Cada uno quien ha depositado su fe sobre nuestro Señor Jesucristo es un representante de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. En 2 Corintios nos dice de que nosotros somos ministros. En 2 Corintios nos dice de que nosotros somos representantes de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Todo creyente, si usted es verdaderamente un creyente, si usted tiene verdaderamente al Espíritu Santo en su vida, usted, al igual que cada uno de nosotros, tiene esta gran responsabilidad de compartir su fe de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Así es que, hermano, la autoridad de nuestro Señor Jesús, hermano, sobre los demonios reveló su poder para liberar a los pecadores cuyas mentes habían sido cegadas por el Dios de este mundo. Miren lo que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 4:4. Allí en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos el llamado de ir y compartir nuestra fe. Pero que aunque una persona no esté precisamente endemoniada, la palabra de Dios nos dice de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la humanidad en su conjunto, para que no puedan oír y para que no pueda resplandecerle la luz del Evangelio en sus vidas. Pero hermanos, nosotros tenemos esta gracia de que el Señor quitó ese velo de nosotros. El Señor quitó eso de nuestras vidas, ese velo espiritual. Y ahora por medio de Cristo, por supuesto, nosotros somos testigos de la salvación milagrosa que Él ha hecho primero en nuestras vidas, pero a la vez también que somos testigos de esta salvación milagrosa que ha hecho en otras personas también, en todos quienes somos sus hijos. Así es que el Señor, por supuesto, tiene el poder para hacer esto en el mundo sobrenatural. Así que esto, hermanos, evidentemente nos muestra a nuestro Señor Jesús como ese salvador de almas, el que rescata a los pecadores del poder de Satanás. Miren cómo Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, el apóstol Pablo les dice, y vosotros, hermanos, antes erais así, vosotros antes estabas en el centro de la ira de Dios, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, fuisteis apartados. El Señor estando en ese círculo de condenación todos, el Señor fue bueno de tal manera que nos sacó de ese lugar de condenación y nos puso a este lugar de privilegio, en este lugar de salvación, en la cual estaremos con Él eternamente. Y por último, hermanos, quiero hablarles de este tercer punto. Están los versos 42 al 44. Sigan allí conmigo en la lectura, por favor. Dice allí, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Así es que miren ustedes, nuestro Señor ocupó, imagínense, estuvo en la casa de Pedro, hizo ese milagro allí a la suegra de Pedro,
la gente fue rápido, la noticia se fue hacia todo el pueblo, así que estuvieron esperando allí de que se hiciera a las 6 de la tarde, que se ocultara el sol para llevar así a los enfermos. Así que no nos podríamos imaginar realmente hasta qué hora nuestro Señor Jesucristo pudo haber estado allí en ese tiempo de sanar a las personas. Pero lo cierto es, queridos hermanos, que ya en estos versículos, en este punto 3, nos muestra el poder de nuestro Señor Jesús sobre el reino eterno, en el sentido de que nuestro Señor, terminando esa actividad de sanidad, dice muy temprano Él agarra y Él ya sale de la casa de Simón. La palabra nos muestra allí incluso de que aún todavía no había salido el sol. Marcos, por ejemplo, nos dice de que aún estaba oscuro, nos dice Marcos 1:35, si nos vamos y lo buscamos, allí dice de que aún estaba muy oscuro, y la palabra de Dios nos dice de que nuestro Señor Jesús se fue al desierto. Marcos, más adelante en el verso 35, dice de que se fue al desierto para orar. Pero la gente no quedó solamente contenta con el hecho de que nuestro Señor Jesús hiciera esta obra en ellos, sino que también dice de que la gente, cuando vio de que nuestro Señor Jesucristo se fue, y Marcos complementa de que se fue al desierto para orar, la gente dice que quedó impresionada de nuestro Señor Jesús. La obra milagrosa de nuestro Señor hizo de que esta gente realmente tuviera un vivo interés por las señales milagrosas de nuestro Señor Jesús, de tal manera de que ellos agarraron y se fueron de alguna manera a buscar a nuestro Señor Jesús y no permitirle de que se vaya de sus límites. Por supuesto, tal vez ellos estaban con la intención de que aún nuestro Señor Jesús permanezca allí, porque probablemente pudieran haber otras personas más enfermas. No sabemos exactamente cuáles eran los motivos de ellos, pero nosotros entendemos de que cuando nuestro Señor Jesús hizo estas señales de milagro, nunca para nuestro Señor Jesús fue un fin en sí mismo de que Él haga estos milagros, sino de que para nuestro Señor Jesús fue un medio nada más para que Él pueda demostrar por medio de ello su divinidad, para que Él pueda demostrar por medio de ello su clemencia, su compasión hacia estas personas. Así es que nunca fue para nuestro Señor Jesús el hecho de tomar y hacer las sanidades como un fin en sí mismo. Así es que nuestro Señor allí, Él agarra y es interceptado por estas personas, pero nuestro Señor le dice, es necesario que también yo vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque yo para esto he sido enviado. Qué lindo es poder para nosotros ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra nos muestra a nuestro Señor que aún a pesar de Él ser Dios, aún a pesar de venir de su reino de los cielos, un reino inaccesible, un reino brillante, un reino al cual ningún pecador puede estar delante de Él, nuestro Señor vino aquí a la tierra y vino, dice, para hacer no su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre. Nuestro Señor vino en una actitud de obediencia. En Juan capítulo 6, verso 38, nuestro Señor dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y eso es lo que nuestro Señor les está diciendo aquí a estas personas. No me pueden permitir que yo me quede con ustedes, porque aunque tengo mucha compasión con ustedes y aunque les he hecho estas obras para ustedes, no puedo quedarme, porque yo tengo un trabajo más importante que hacer. Y ese trabajo importante evidentemente era su poder que Él tenía acerca del reino eterno, es decir,
de que además de que Él podía hacer las sanidades físicas, además de que Él podía vencer a toda influencia demoníaca, que no había nada que se le pueda poner enfrente, además de tener poder sobre todas esas cosas, nuestro Señor tiene poder para dar salvación y para dar vida eterna a todo aquel que se acerca a Él. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 10, cuando nos dice de que nuestro Señor, o de que la salvación viene, dice, por medio del oír, y el oír la palabra de Dios. El único instrumento que nuestro Señor tiene es su palabra, es la Biblia, es lo que nosotros tenemos entre nuestras manos. La palabra de Dios es el instrumento divino en el cual, por medio de él, nosotros podemos conocer a Dios y podemos tener salvación. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Aunque nuestro Señor hizo esos milagros de sanidad, aunque hizo esos milagros de quitar los demonios, nunca su fin fue de que vivir de ello o solamente hacer solamente ello, sino que eso fue un medio para que por medio de ello la gente pudiera entender que estaba delante del Dios hombre, delante del Mesías, en el cual Isaías y muchos otros textos del Antiguo Testamento lo mencionan, y por medio del cual creyeran verdaderamente en nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, estas son las maneras en las cuales nuestro Señor Jesús manifestó su poder. Su poder manifestado por medio de las cosas naturales, su poder manifestado por medio de las cosas sobrenaturales y su poder manifestado por medio de las cosas eternas, es decir, en el que nuestro Señor Jesucristo andó aldea por aldea, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, anunciándoles el reino de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús llegó a las ciudades, dijo, he aquí el reino de los cielos ha llegado. He aquí, el reino de los cielos se ha presentado delante de vosotros. Así que, hermanos, ese reino de los cielos es el que también se nos ha anunciado a nosotros. Y ese es el reino de los cielos en el cual nos ha dado salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Y al darnos salvación, cada uno de nosotros ahora tenemos una eternidad en el cual la palabra de Dios nos confirma, lo tiene como una promesa, pero a la vez lo tiene como un hecho de que todos nosotros, dice la palabra, estaremos eternamente y para siempre estaremos con Él. Primero aquí en su reino milenial sobre la tierra y luego cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra, eternamente y para siempre con nuestro Señor en su reino. Bien, así que, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda? Hermanos, lo único que nos queda como creyentes es una actitud de profundo agradecimiento. Señor, gracias porque por medio de tu palabra, Señor, tú hiciste esto. Tus discípulos, sí, cada uno de los discípulos, los 12 discípulos más Pablo, tuvieron también este privilegio también de sanar a las personas. Algunos de ellos, Esteban también, y también entre otros, algunos de otros de ellos también fueron calificados por el Señor en hacer también este tipo de milagros. Pero a más de ello, ni la Biblia, y por lo menos históricamente no tenemos ningún dato de que ninguna persona, además de ellos, haya hecho los milagros en los cuales nuestro Señor Jesús y sus discípulos lo hicieron. Fue un periodo de tiempo, ¿no? Pero un periodo de tiempo que nos queda marcado a nosotros como testigos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo sobre todas estas cosas. Bien, así que, hermanos, agradezcamos al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros,
por su poder, que aún Él es Dios. Él es Dios. Y evidentemente también no dudamos que de manera particular aún el Señor se pueda tal vez mover y hacer en alguno de sus hijos, evidentemente, hacer alguna señal de milagro, ¿no? Pero tampoco no dudamos de que esto el Señor tal vez como que lo pueda hacer como hoy. Lastimosamente muchas personas, muchos supuestos evangelistas agarran y organizan actividades y muestran solamente allí a algunas personas con algunas dolencias, pero las que están verdaderamente malas y muy difíciles casos, ellos ni la pantalla los muestran, ¿no? Están simplemente apartados, ¿no? Eso evidentemente eso no es de Dios, ¿no? Eso no es, categóricamente no viene de Él, ¿no? Bien, así que oremos, hermanos, bien, oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mostrarnos el poder y la divinidad de nuestro Señor Jesús por medio de lo natural, por medio de lo sobrenatural y por medio, Señor, de lo eterno, que es lo que hemos recibido también nosotros ahora y lo que recibirán también las postreras generaciones hasta que nuestro Señor Jesucristo retorne. Señor, ayúdanos a vivir en una actitud de agradecimiento continuo delante tuyo. Llévanos, Padre, a tener un carácter reflejado, un carácter que refleje a nuestro Señor Jesucristo. Un carácter, Señor, que cada día esté movido, motivado, enfocado en las cosas que a ti te agradan, en las cosas que son para tu gloria, en las cosas, Señor, que te honran. Señor, ayúdanos y llévanos a eso. Padre, queremos hacerlo. Queremos asumir un compromiso, un compromiso delante tuyo de querer vivir, Señor, para honrarte con nuestras vidas. Y, Señor, llévanos que si fallamos en algún momento, Padre, vuélvenos a traer, Señor, a la comunión contigo por medio de la confesión. Y, Padre, llénanos de tu Espíritu para que podamos, Señor, Padre, comunicar tu palabra a las demás personas, para que podamos tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y para que, Padre, podamos vivir con propósito o con tus propósitos cada día en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.